Amén. Siempre es una honra, ¿no? Un privilegio muy grande ser portador de la palabra del Señor, porque es una gran responsabilidad que Dios le permita a uno vivir. Yo creo que no hay oficio más honroso que ser llamado ministro del Señor vivo. Amén. Todas las profesiones son importantes, pero este oficio yo creo que es uno de los oficios que más honra le puede traer al ser humano, por el hecho de que lo que se comparte es palabra de Dios y tiene una gran responsabilidad hablar a nombre de aquel que es el creador del cielo y de la tierra. Amén. Y yo estuve en este tiempo orando para preguntarle al Señor cuál era el mensaje que uno debe dar, peor aún en estos tiempos tan turbulentos que vivimos como sociedad, como nación, como ciudad, en el mundo entero, porque vemos que cada vez el ser humano inevitablemente va a su autodestrucción. Vemos mentes reprobadas con pensamientos totalmente contrarios a los principios y verdades que Dios establece en sus escrituras como base, como cimiento de la moral que debe regir en medio de la humanidad. Nosotros hoy día somos resultado del ayer. Nosotros, para poder entender el hoy, tenemos que indagar en el ayer, en el sentido de que, como dice aquella frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y no ir hacia atrás para lamentarse, no ir atrás, voltear y mirar atrás para querer volverse atrás, sino para ver por qué es que están aconteciendo las cosas como están sucediendo. El siglo XX, hermano, el siglo pasado, fue un siglo para la raza humana muy importante. Yo creo que, hasta la fecha, el más importante. Porque si usted puede buscar documentales o puede buscar información en el internet o en algunos libros, se va a dar cuenta que el ser humano de andar a caballo pasó a la invención del primer motor a gasolina, por ejemplo, que fue fabricado en el siglo pasado. 5.000 años de historia le costó al ser humano pasar del caballo al primer motor a gasolina, ahí por los 1900 y algo. La invención del primer satélite en órbita lanzado por los rusos, por ejemplo. El hombre descubre o surca los aires a través de la invención del primer aeroplano, por ejemplo, sucedió también en el siglo XX. En la medicina, con el invento de la penicilina, que salvó mucha gente, un avance importantísimo. El uso de agentes de manipulación de algunos agentes químicos para el tratamiento contra el cáncer a través de la quimioterapia, por ejemplo, también fueron impulsados desde este siglo, el siglo XX. 2 guerras mundiales, el surgimiento de potencias mundiales en el siglo pasado, que desencadenó en la gran recesión que afectó no solamente a Norteamérica, sino al mundo entero. Y así, acontecimientos que usted puede indagar y ver. El hombre
en esos 100 años, o en 50 años, en realidad en una ventana de 50 años, logró avanzar de manera científica, tecnológica. También en el siglo pasado se le pudo otorgar a la mujer, por ejemplo, el derecho a votar, a sufragar, que no era permitido, sucedió en el siglo XX. Y muchas otras cosas más que empezaron a surgir, y Dios permitió, como aquel texto de Daniel en el final del libro, cuando dice que en los postreros tiempos la ciencia aumentaría. En el tema de la telecomunicación avanzó muchísimo. En la filosofía surgieron las grandes corrientes filosóficas como el materialismo, como el humanismo, como el socialismo, el comunismo, que tomaron su impulso en el siglo XX. Con la famosa frase, no recuerdo ahorita, Dios está muerto, por ejemplo. Y ahí hicieron una película cristiana que Dios no está muerto. Y ahí explican un poco acerca de las filosofías de estos escritores que permearon los colegios y las universidades con ideologías y tipos de pensamientos donde negaban la existencia de Dios. Y eso, hermano, se va acumulando en la línea de la historia del ser humano. Al finalizar el siglo, el genetista Francis Collins se llama, él entregó al que fue el expresidente Bill Clinton en ese momento, le entregó un proyecto como para sellar el final del siglo, que se llamó el proyecto del genoma humano. La capacidad y la habilidad del ser humano de poder manipular los genes. El proyecto se llamó el Libro de la Vida y fue entregado juntamente con el primer ministro inglés en ese momento, Tony Blair. Ellos recepcionaron, y de ahí para adelante no paró de crecer. Pero así como en el siglo pasado se puede decir que fue un siglo muy importante, de mucho avance, fue un siglo donde el ateísmo también surgió de una manera exponencial. Los mayores ateos surgieron en el siglo pasado. Y todo lo que usted puede observar y puede escuchar y puede ver ahora en la actualidad tiene su base en el siglo pasado, tiene su base en el siglo XX. Claro que sí. Somos el resultado, hoy la sociedad que tenemos, somos el resultado de habernos alejado tanto de Dios que hemos perdido como ser humano el camino de regreso. No sabemos cómo volvernos. Somos nosotros los responsables de tener los gobernantes que tenemos. Somos nosotros como seres humanos los responsables de vivir como vivimos. Que a lo bueno le llaman malo, que a lo malo le llaman bueno, que a la mentira la quieren hacer verdad. Y una falta de sensibilidad en la gente que no se puede compadecer con el que está dolido. No hay el afecto natural que el ser humano tiene, no existe hoy en el ser humano contemporáneo. Ha perdido el ser humano el afecto natural. Pero es el resultado de habernos alejado, no como cristianos, hermano, como raza humana, habernos alejado tanto de Dios, de haberle dado la espalda a Dios todos los años que venimos viviendo, existiendo sobre la faz de la tierra. Pero esto va más atrás todavía. En el libro de los Reyes hay una historia que usted puede leer. Cuando el pueblo de Israel se levanta contra la mala conducta de los hijos de Samuel, porque en aquel entonces
Israel era la única nación que era dirigida por la voz profética, por jueces y la voz profética. Samuel era el referente profético de la voz de Dios en la tierra en aquel entonces. Y dice las escrituras que Samuel ya estaba anciano y delegó ciertas funciones a sus hijos para que ellos actúen como jueces. Pero sus hijos hacían lo malo delante de Dios, hicieron de todo, menos lo correcto. Y eso el pueblo vio y tomó como oportunidad para poder ir. Se reunieron todos los jefes tribales, todos los jefes de las tribus, y fueron a Samuel y le dijeron: Samuel, queremos que nos gobierne un rey como todas las naciones. Queremos ser gobernados por un rey. Samuel no había muerto. Samuel todavía seguía siendo el referente de la voz profética para Israel en ese entonces. Entonces Samuel le dice: muy bien, voy a llevar su petición a Dios. Samuel oró y Dios le dice con estas palabras. Ni siquiera lo toma en cuenta a sus hijos. Él le dice: ¿sabes qué, Samuel? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y todavía Dios, en esa interacción con Dios, Dios Samuel hablando, Dios les dice: diles que si ellos toman rey, aquel rey va a tomar a sus hijos, va a tomar sus bienes, va a tomar a sus hijas. Pero al pueblo no le importó. Y entonces, hermano, hay un punto de quiebre en ese momento. Y el pueblo de Dios deja de ser gobernado por la voz de Dios y es gobernado por el primer rey de Israel, Saúl. Desde su ungimiento tiene un significado. No pasó lo mismo como cuando fue ungido David, que fue otro rey de Israel posterior. Pero desde entonces venimos queriendo independizarnos, queriendo ser prudentes en nuestros propios consejos. Y lo único que hemos logrado como raza humana no ha sido una evolución. Hay gente, hermano, que tiene pensamientos peores que los que tienen los animales. Actúan peor que animales, perdón. Ni los animales actúan como a veces actúan algunos seres humanos. Por la ausencia de gobierno divino en esa vida. Y no estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando del único Dios que no tiene religión. El Dios del cielo, de la tierra. En Mateo 4:17, por eso es que en ese punto de quiebre, porque hay muchos puntos de quiebre como el que estamos viviendo actualmente, hay un punto ya de inflexión a tal grado de que van a haber novedades, hermano. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento el primer discurso de Jesús empieza él diciendo, hablando a la mente griega y a todos los que estaban en ese momento, y dice: arrepiéntanse. Pero este arrepentimiento no es como el arrepentimiento que nosotros quizás muchos de nosotros conocemos. No es simplemente acongojarse por algún acto que yo hice, sino que implica una serie de pasos que para aquel entonces el Señor Jesús sabía a quién estaba dirigiendo su primer mensaje. Porque Él dice: comienza el Señor Jesús a decir y a predicar: arrepiéntanse. Pero anterior a eso, Juan el Bautista, en Mateo 3, verso 1,
Dice, varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarles a la gente en el desierto de Judea. Y él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Es decir, si queremos ver el reino de Dios manifestarse, debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambien también nuestra manera de actuar. El actuar es el fruto de un pensamiento. Y el pensamiento es el fruto de quién nos gobierna, a quién escuchamos, a quién vemos, con quién nos relacionamos. Si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, ¿a quién estamos escuchando? Si nuestros pensamientos no van a ser influenciados por el Espíritu Santo de Dios, van a ser influenciados por otros espíritus que no es el de Dios. ¿Quién es nuestra fuente? ¿Por qué el Señor Jesús dijo arrepiéntanse? ¿Por qué usó esta palabra en particular? ¿Por qué el ser humano dejó de que sus pensamientos ya no sean gobernados por Dios, sino por sus propios criterios? Pero ¿qué significa la palabra gobernar? Según la Biblia, significa guiar, dirigir, controlar todas nuestras acciones y comportamientos de quienes están bajo esa autoridad. Eso es gobernar. Si Dios no nos gobierna, si Dios no nos guía, si Dios no nos dirige, si Dios no dirige una nación, si Dios no dirige una familia, si Dios no guía un matrimonio, si Dios no guía a un individuo, ¿quién lo va a guiar? Si Dios no guía nuestra vida, hermano, estamos perdidos. Completamente perdidos. Y ese mundo en el cual Jesús vino, en ese momento estaba perdido. Pero hubo un punto de quiebre donde Él aparece en el escenario y dice arrepiéntanse. Hay una esperanza. La esperanza tiene que ver con una persona. La verdad tiene que ver con una persona, Jesús. Lo nieguen o lo acepten, para Dios es irrelevante. Él no cambia. Nuestros gobernantes los acepten o no lo acepten, es irrelevante para Él, porque el quien pone reyes y quien quita reyes es Dios. Si no, pregúntenle a Nabucodonosor. Si no, pregúntenle al hijo de Nabucodonosor. Cuando quiso sobrepasar la línea, Dios lo hizo vivir como un animal durante 7 años, hasta que el hombre reconoció que el cielo sigue gobernando sobre los reinos de la tierra. Dios sigue gobernando sobre los reinos de la tierra. Este hombre terminó declarando su fe al Dios vivo. Vivió como animal, dice la palabra, Daniel 4. Él vio su reino y creyó que era de Él, que era por Él y para Él. Por eso, hermano, no debemos temer, porque quien está aún en control de nuestras vidas
de nuestra nación es Dios. Solo que las naciones pasan procesos, pasan puntos donde hay un punto de quiebre, donde Dios hace un llamado nuevamente: arrepiéntanse. Arrepentirse quiere decir volverse. Eso quiere decir arrepentirse, volverse. ¿Pero volverse a dónde? Volverse al origen, volverse a la fuente. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Este verso salió ahí en una charla en la casa de mi madre. Lo anoté porque creo que da una descripción del hombre sin Dios actualmente. Miren, dice el título en la Reina Valera 1960, dice: el carácter de los hombres en los postreros días. Y dice segunda de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evita. Pero estos son los que nos tienen gobernando. Estos son los que nos gobiernan, este tipo de gente. Gente que no se compadece de aquel que está sufriendo, de la viuda, del huérfano. No. A ellos les conviene tener al pobre. A ellos no les conviene sacar al pobre de la pobreza. No les conviene. Tienen planes tan macabros que uno cree que ellos son racionales. No tienen nada de racional. Son mentes reprobadas, mentes totalmente caídas, sumergidas en lo oculto. Son títeres del ocultismo, que quieren imponer sus ideologías a costa de mucha conveniencia de ellos. Pero aparece en el escenario la esperanza. Jesucristo aparece en el escenario y dice: arrepiéntanse, vuélvanse a la fuente, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Marcos capítulo 7 verso 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde se origina? Del corazón, de la mente del hombre. La mente y el corazón que está lejos de Dios. Es una decadencia moral a flor de piel. ¿Qué quiere decir decadencia moral? La decadencia es una fase de colapso social en que se produce un quiebre tanto de la cultura y las instituciones civiles como de otras características propias de una sociedad, valores, costumbres. Esto para cambiar o transformarse en algo nuevo. Quieren cambiar las buenas costumbres e imponer el engaño. A diario nosotros somos bombardeados a través de todos los medios de comunicación de este tipo de noticias. Quieren imponer su mentira como si fuera verdad, a la luz de todos, y quieren hacer creer
que ellos están en lo correcto, pero nadie les cree. Mientras que siga habiendo la sal que sale de la tierra, mientras siga habiendo una iglesia que siga siendo luz en medio de la tiniebla y que no corra, escuche bien, iglesia, y no corra al primer petardo y ya usted quiera salir escapando. No, hermano, usted tiene que cumplir su rol de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Debemos ser sal y luz en medio de la oscuridad. En el presente muchos, ellos creen que la decadencia solamente es asociada al acto sexual. Solamente aquel que tiene malos comportamientos sexuales, ese no es ese es un decadente moral. Y no es así. Ese es uno. La palabra dice que es uno de los tantos. Solo hay una salida para el ser humano, y es el Señor Jesús. El Señor Jesús dejó establecido en su palabra que Él sigue siendo el camino. Él sigue siendo la verdad y Él sigue siendo la vida. Cuando nosotros entendamos que nosotros nos convertimos en el campo de batalla, que el enemigo quiere poseer, pero Dios no cede, porque hay alguien así como usted, como yo, que aún sigue manteniendo el aceite, aún sigue manteniendo la oración, aunque sea ahí tenue, pero sigue manteniendo la oración, creyendo, aleluya, en que el Señor se va a manifestar, en que la justicia del Señor será manifestada en cualquier momento, que no quedará el impío, el pecado del impío no quedará impune siempre. A todos le llegará su justicia. La palabra arrepentimiento quiere decir regresar. El camino al verdadero regreso empieza con el arrepentimiento. Bajo la visión hebrea, tiene tres componentes muy importantes y son: número uno, el retorno a Dios, el retorno a la fuente. Número dos, la unión o la fusión a Dios. Número tres, la manifestación de la justicia, hacer lo que es verdaderamente correcto y justo. Si yo me vuelvo a Dios es para unirme a Él, para manifestar su justicia. Todo esto es posible bajo un cambio de mentalidad que ocurre al momento en que el ser humano permita a Dios gobernar su vida. Si Dios no gobierna nuestras vidas, constantemente vamos a vivir lejos de Él y nuestras decisiones no van a ser tomadas, nuestras acciones no van a cambiar. Por eso, si la iglesia va a entrar en las arenas de la política, Dios realmente tiene que trabajar a tal punto de que no tiene que ser más de lo mismo. Dios le decía a Samuel: tú miras lo eterno, lo bonito que habla, lo bonito que se presenta, la elocuencia en su mensaje. El hombre tiene oratoria, tiene piso, pero le dice al Señor: eso a mí no me conmueve, no me llama la atención, porque dice que Saúl era del hombro para arriba, era más alto que todos, sobresalía el hombre, era imponente el cuerpo, pero esas cosas al Señor no los movían. Él le dice: yo miro más adentro, yo miro el corazón de la persona, porque el que te llama es el que te prepara, es el que te capacita, Él es el que te habilita,
es el que te autoriza. Y hay muchos allá que no son autorizados por Dios, han usurpado el puesto, están de manera ilegal, han hecho trampa para llegar a donde están, y eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve. Y en su momento habrá un quiebre. Pero ese momento que la iglesia, los verdaderos hijos de Dios, debemos despertar. Sigamos orando, hermano. Sigamos practicando las buenas costumbres. Ayunemos, oremos. Hagamos lectura de la palabra. Escudriñemos la palabra. Congreguémonos. Busquemos a Dios. Pongamos alabanza, adoremos. Eso no es anticuado, hermano. Eso no tiene vencimiento, esas costumbres. Esas son las sanas costumbres. Proverbio 23:7 dice: pues como piensa el hombre en sí, así es él. Usted no es lo que cree que es, usted es lo que piensa que es. Si sus pensamientos son correctos, entonces su actuar será correcto. Si Dios gobierna nuestras vidas, entonces nuestros pensamientos estarán alineados a nuestros actos. ¿Y cómo se logra ese alineamiento, ese calibrar? Se logra yendo a la presencia de Dios. Se logra haciendo práctica de las buenas costumbres. Efesios 4:23, este me gusta mucho, dice, se lo voy a leer en dos versiones. La traducción en el lenguaje actual dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. La versión Nueva Traducción Viviente del mismo texto dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿A quién escuchamos? ¿A quién estamos viendo? ¿Con quién nos estamos relacionando? Usted haga un balance. Hagamos un balance. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra mayoría de tiempo? A nadie se le agrega un segundo más en el día. Todos nacemos al día con 24 horas. Nadie nace con 24 horas y un minuto. A todos se nos da la misma medida de tiempo. Y las prioridades son importantes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de actuar. No al revés. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y todo inicia con un cambio en nuestra manera de pensar. Todos los días, al practicar la lectura, alguien decía: esta generación es menos lectora que la anterior. No le gusta leer. Antes se veía mucho más gente que le gustaba agarrar los libros, instruirse, leer, agarrar la Biblia, leer. Y hoy por hoy hay que ser realista con nuestra generación. Pero también hay que entender de que Dios muda los tiempos. Y que Dios le llegó de una manera a una generación y le puede llegar de otra manera a esta.
Y alguien me me decía un dicho: circunstancias difíciles hacen hombres fuertes, circunstancias fáciles hacen hombres débiles. Hermano, lo que se está formando en la juventud, en la nación, con todo lo que está pasando, yo no puedo decir que va a ser una generación débil. Esa generación que está luchando por su libertad, esa generación que no quiere doblegarse a la mentira, está formando en ella un deseo incalculable porque se diga la verdad. Y hay indignación, claro que hay indignación al ver al malvado hacerse de la suya. Dios nos está preparando para un punto de quiebre donde vamos a empezar a ver una de las manifestaciones del reino de los cielos como no lo hemos visto antes. Para que luego pueda venir el Señor como quiera Él venir. Gente que no va a negociar sus principios. Es más, eso les repugna. Esta generación les repugna esas cosas. Dios está formando, aunque usted no lo quiera ver así, si usted lo puede, se puede salir un poco de los problemas y puede observar en un panorama más amplio. No está formando generación débil. Esta generación está formando una generación de valientes. Dios está colocando y posicionando a los Josué, a los Jeremías, a los Daniel de este tiempo. Que usted lo quiera ver, que usted quiera escapar y irse, es otro tema. Pero si usted quiere ser partícipe junto con esta generación de lo que Dios va a hacer, entonces va a ser tomado en cuenta. Las iglesias cristianas tenemos en Santa Cruz, no sé, hace muchos años, sabían que eran dentro de aglutinaba 3,000 congregaciones. Si usted multiplica por 100, por 200, tenemos 300,000, 500,000 personas todos los domingos sentadas escuchándonos enseñar. ¿Qué plataforma más influyente es esa? Dice que Dios despertó el espíritu. Dios es el que se encarga de despertar el espíritu en una generación, en jóvenes y mujeres, niños, adolescentes, adultos. Dios les despierta el espíritu para que puedan gobernar, para que puedan salir, para que puedan abanderar la verdad. Que tanto hace falta en este tiempo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Dile a la persona que tienes al lado: Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta, díselo con convicción. Jesús es la respuesta. Le voy a leer mis notas para ir cerrando. Debe haber un retorno a lo sano, a lo moralmente correcto. Es momento de volvernos a la palabra de Dios, que de continuo debe ser nuestro manual de conducta. No solo un libro histórico, que lo es, sino también un libro que es para vivenciar lo aprendido. Si dejamos que el Señor a través de su Espíritu nos guíe, entonces hay una posibilidad de cambiar nuestra alma, nuestra mente, y podemos tener acciones dignas y correctas. Hoy por hoy vivimos los efectos de habernos alejado tanto de Dios y su palabra, porque algunos creyeron que Dios solo es una simple religión más en el mundo. Dios es vida y vida eterna.
La vida en Dios es un cambio profundo del alma del ser humano que nos hace vivir y guiarnos de la manera correcta, no perfecta, por la trayectoria en este mundo. Sin su guía, sin su sabiduría, sin su consejo, no gobiernan las autoridades, no gobiernan los seres humanos, sino más bien nos extraviamos en medio del camino sin saber qué hacer y dónde ir. Y nos hacemos prudentes en nuestras propias opiniones. Nosotros vamos a estar aquí, vamos a seguir siendo trompeta, vamos a seguir siendo las personas que van a declarar la verdad. Pero son nuestros hijos, son sus nietos. No los subestimemos. Dios tomó una generación joven hace muchos años para poder cambiar el rumbo de una nación, y lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Aunque usted los vea que no toman importancia, que están ahí, que lo traen, que vienen y se sientan, y ellos, Dios va a despertar el espíritu de esta generación. Y usted creyó que usted ruega que Dios lo haga como lo hizo antes, pero Dios dice: yo hago cosas nuevas todos los días. Y vas a tener que pagar un precio para verlas, como esa generación pagó un precio para verme a mí manifestarse, dice el Señor. También esta generación tiene que pagar un precio para verme manifestarme en su generación. Y para cerrar, yo le invito a que usted se ponga en pie, hermano, para terminar esta breve enseñanza con 3 versículos que usted se lleve en su corazón. Dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gálatas 6, versos 9 al 10, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de sembrar el bien, porque en su debido tiempo vamos a cosechar. Jeremías 24:7: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Esa es la nación que yo puedo ver, hermano, en el espíritu. Cuando digo nación, ese es el pueblo que yo puedo ver. Y seguiré creyendo en que Dios lo puede volver a hacer. Lo hizo antes, lo hará hoy, lo volverá a hacer mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar a este lugar. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú cierras ciclos, empiezas ciclos, abres nuevas temporadas. Como dice tu palabra, hay tiempo donde llueve, hay tiempo donde seca. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Y tus tiempos son perfectos, tus momentos son perfectos, Señor. Tu voluntad es perfecta. Y estamos aquí presentes, Señor, en este lugar. Quizás algunos con un poquito de frustraciones, de indignación. Pero eso tiene que convertirse en un clamor, en dirigir nuestra mirada y volvernos a Dios, de aquel que proviene todo. Padre, te pedimos perdón en esta mañana, porque reconocemos que nos hemos alejado de ti.
Hemos seguido nuestros propios consejos y no tus consejos. Mas en esta hora nos volvemos a ti, Señor, arrepentidos, creyendo que tú lo puedes volver a hacer y que nuestros ojos verán tu justicia paseándose por las calles de esta ciudad, de esta nación, de las naciones. Veremos a la gente volverse de su pecado, de su mal, y estar sedienta por escuchar tu palabra. Te amamos, Señor, y te bendecimos en esta hora una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.